escalada que se adoptarán a partir del lunes, cuando Euskadi en su totalidad entre en la fase 1. Pero antes quiero trasladarles los datos actualizados hasta las 20 horas de ayer en torno al COVID-19. En Euskadi se han realizado ya en total 127.694 PCRs y 74.796 test serológicos o rápidos. Y concretamente en el día de ayer se hicieron en total 9.446 pruebas. El número de casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta ayer asciende a 17.553. Casi 8 de cada 10 están recuperados o dados de alta. Por su parte, 477 personas permanecen hospitalizadas, 16 menos que ayer. La cara más amarga sigue siendo la de los fallecidos. En el día de ayer se registraron un total de 13 personas. Por otra parte, en cuanto al diagnóstico, los datos son los siguientes. El número de nuevos contagios es de 53. Son aquellos que han sido positivos en las pruebas PCR, con las que, como ustedes saben, se determina si una persona contiene el virus en la muestra que se ha tomado en ese momento. Por territorios, ayer hubo 10 positivos en Áraba, 34 en Vizcaya y 9 en Guipúzcoa. Todos son, como digo, datos recogidos hasta las 20 horas del día de ayer. Euskadi entrará el próximo lunes en la fase 1 de desescalada. Es un paso fruto del trabajo de estos meses. Euskadi ha demostrado estar preparada para iniciar cambios progresivos en el ámbito social, educativo y laboral, así como ha demostrado tener capacidad de monitorizar la evolución de la epidemia y de dar una respuesta asistencial en el caso de que se genere un aumento de nuevos casos. El Gobierno vasco ha defendido desde el primer momento que la desescalada se gestione desde el principio de proximidad y respetando el marco competencial del autogobierno. La fase 1, por lo tanto, arrancará el lunes y se prolongará hasta el 24 de mayo. ¿Qué medidas debemos tomar en esta nueva fase? Lo que está claro es que todos debemos recordar que el distanciamiento debe ser de al menos 2 metros en cualquier actividad que realicemos. La mascarilla debe utilizarse en los lugares públicos donde no pueda mantenerse esta distancia y que la mejor prevención siempre está en el lavado de manos. Debemos mantener un bajo número de contactos y mantener una movilidad reducida. La movilidad se debe priorizar en el propio municipio y evitar el transporte público. A continuación, la consejera Arantxa Tapia dará más detalles de las nuevas medidas contempladas en esta fase, que afectan principalmente al ámbito del transporte y la actividad industrial. Sailburu, mesedez. Eskerrik asko, sailburu. Eusko Jaurlaritza modu koordinatuan ari da lanean, konfinamentu orokorretikan atera eta pixkanaka eta modu ordenatuan, sailburuak aipatu duen bezala, atera alizateko. Koronavirusarekin batera bizi behar dugu, datozen hilabeteetan, eta jarduera sozioekonomikoa nolabait normalizatu baten testu ingurura pasatzen joango gera poliki-poliki. Baina 3 gauza hartu behar ditugu kontutan oso garrantzitsuak direnak. Lehenik eta behin, pertsonen osasuna zaintzea. Bigarrena, osasun sailak ezartzen dituen irizpide guztiak zorrotz jarraitzea. Eta hirugarrena, errealista izan behar dugu. Euskadiko jarduera sozioekonomikoa mantendu behar dugu, aldan neurrian berreskuratzen joan behar dugu, baino beti ere esan dugun bezala irizpide guzti horiek jarraituz. Errealitatea nolakoa dan beti jabetu behar dugu. Ez dugu inoiz ahaztu behar. Norberaren babesa eta segurtasun neurriak ezinbestekoak dira jarraitzeko hasi dugun fase berri honetan. Birusaren edapena ahalik eta gutxien
egitea edo izatea lortu behar dugu. Eta horretarako arriskuak ahalik eta gutxienak izan behar dute. Hildo horretatikan, Eusko Jaurlaritzak dokumentu bat prestatu du, plan bat prestatu du, bizi berri plana bezala ezagutzen dana, atzo lehendakariak aipatuzun legebiltzarrean, eta nolabait konfinamendutikan egoera normalizatu batera Euskadi eramateko ze fase eta zer egin behar dan aztertzen duena. Gida hau edo plan hau estatuko gobernuarekin adosten joan gara eta jarraituko dugu adosten fasez fase. Osasun ministeritzarekin batera, noski osasun sailarekin batera, baina baita ere Teresa Ribera laugarren vicepresidenta bezala o presidenta ordea dana, baita ere berarekin zehaztuz eta ondo koordinatuz egindako plana da. Insisto, siempre tenemos que ser conscientes de la realidad, conscientes de la permanente amenaza que tenemos y de la posible extensión de ese virus si no tomamos las medidas adecuadas y si no cumplimos las medidas de autoprotección y de seguridad. En este sentido, decía, el Gobierno vasco ha puesto en marcha el plan denominado Bizi Berri, que presentó ayer el lehendakari Urkullu en el Parlamento Vasco, en el que se observan las razones, los pasos, las medidas que se van a ir adoptando a lo largo de las diferentes fases, que ha sido remitida al Gobierno del Estado y que se ha ido trabajando desde luego en esta primera fase de forma detallada por parte del Departamento de Salud y yo misma, junto con el Ministro de Salud, el Ministerio de Salud, de Sanidad del territorio español, pero también con la vicepresidenta Teresa Ribera. Con ellos ha habido una coordinación bilateral y hemos conseguido avanzar en la materia y conseguir definir lo que va a ser la fase 1 de desescalada en Euskadi. Decía la Sailburu que Euskadi cumple todos los requisitos para pasar a la fase 1 de la desescalada, así se ha observado y por tanto a partir del lunes día 11 pasaremos a esa fase. La comunidad autónoma podrá gozar de una serie de medidas de flexibilización respecto a las que teníamos en este momento, pero también les tengo que señalar que en Euskadi la fase 1 va a tener también algunas especificidades diferentes, algunos elementos que se han acordado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno vasco. Por tanto, en la fase 1 en la que entraremos el día 11, en Euskadi apostamos por unas medidas algo más garantistas que las establecidas en la general de la fase 1 para el resto del Estado, con unos requisitos más restrictivos. Queremos avanzar en la transición de una manera paulatina y dar pasos seguros, avanzar de forma segura. Queremos hacerlo todos juntos siendo conscientes de la dificultad que vamos a asumir y no asumiendo riesgos innecesarios. Fase berri honetan, beraz, aipatze genuen ez dugula arriskurik hartu nahi eta segurtasunez jokatu nahi dugula. Beraz, estatuko lehendabiziko fasea orokorrean, baino zerbait estuagoa eta zorrotzagoa da gure fasea. Eta aipatuko dizuet ze lekutan eta nola dan zorrotzagoa. Algunos de los aspectos en los que en Euskadi, vamos a decir, adoptamos medidas un poco más restrictivas que en el resto del Estado, los comenzaba avanzando la Sailburu Murga. Desde luego, en el caso de la movilidad, afirmamos y decimos que la movilidad en Euskadi se tiene que producir dentro del municipio de residencia de cada uno de nosotros y de nosotras, y excepcionalmente en el mismo territorio histórico. La movilidad después también se podrá dar en casos excepcionales interterritorial en aquellos municipios colindantes en los cuales la relación sociolaboral sea habitual. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, se podrá dar una relación socioeconómica entre municipios, por ejemplo, como Eibar y Ermua, que a pesar de estar en dos territorios históricos diferentes, tradicionalmente han tenido una relación muy concreta, pero insistimos, la relación de ese tipo de actuaciones será de carácter socioeconómico y excepcional. Cada uno de nosotros y de nosotras se tiene que mover en su municipio. Todavía vivimos y vamos a continuar en esta fase 1 viviendo con restricciones de movilidad y franjas horarias. Por tanto, que seamos conscientes que el movimiento entre un municipio y otro se puede dar solo y exclusivamente en el caso de necesidad.
Por otra parte, también hablamos de la incorporación del personal en la función pública, en la administración pública. Ya se ha citado previamente, lo comentó el consejero portavoz el propio martes, pero se irán incorporando a la función pública todos los trabajadores que no estén dentro de los colectivos de riesgo y aquellos que se encuentren en teletrabajo. Paulatinamente nos iremos incorporando también al trabajo. En cuanto a educación, es una excepción diferente también. Lo comentó la consejera de Educación. A partir del día 18 podrán comenzar a incorporarse los alumnos de segundo de bachillerato de forma paulatina. No van a incorporarse de forma conjunta, vamos a decir, todos esos alumnos que tenemos previstos de cuarto de la ESO, de primero y segundo de bachillerato de formación profesional, sino que se irán incorporando paulatinamente y siempre con el acuerdo de los agentes, tanto sociales como de todos los centros educativos a los que se tienen que ir incorporando esos alumnos y alumnas. Es prioritario para el Gobierno vasco que esos alumnos y alumnas que se van a enfrentar a un cambio de ciclo, a un ingreso en la universidad, tengan las garantías de hacerlo de la mejor manera posible, al mismo tiempo garantizando su seguridad y su salud en esos centros. Pero a partir, insisto, del día 18 podrán ir paulatinamente incorporándose de acuerdo con esas pautas que se establezcan en cada uno de los centros. Y también señalar que recomendamos, lo decía la Sailburu también, en aquellos espacios cerrados donde, por ejemplo, en comercio no se pueda garantizar esas 2 metros de distanciamiento social, se utilicen las mascarillas. Transporte público. Lo decía también la Sailburu. Es muy relevante que transporte público se utilice única y exclusivamente para acudir al trabajo, para necesidades laborales, que no se utilice para trasladarse de un municipio a otro para realizar actividades de ocio, porque en primer lugar no debemos hacerlo, debemos quedarnos cada uno en su municipio. Y además del uso obligatorio de mascarilla, a partir del lunes también comenzaremos a tomar la temperatura de forma aleatoria en estaciones cerradas, en estaciones de metro, en estaciones de Euskotren y en las 3 estaciones de autobús intermodales de las capitales. Finalmente, en cuanto a cultura, deporte y ocio, además del deporte profesional y de élite que está permitido en la fase 1, en el caso de Euskadi no vamos a empezar a realizar ningún tipo de actividad cultural, ni de deporte, ni de ocio. Y aquí radica una de las principales diferencias con la fase 1 del resto del Estado. Solamente se permitirá actividad física al aire libre como se está produciendo en estos momentos. No habrá apertura de ningún otro tipo de instalación que conlleve a la congregación de demasiadas personas, a la utilización de espacios comunes y que nos pueda llevar a un riesgo adicional. No queremos no queremos correr ese riesgo adicional, queremos ir seguros y de forma paulatina. Por tanto, en esta fase en Euskadi solamente se continuará con esa realización de actividad física como se está realizando en este momento y la correspondiente al deporte profesional y al deporte de élite. Y en cuanto a actividades culturales y de ocio, no existirá ninguna. En cuanto a turismo, también aclarar que la posibilidad de apertura de hoteles es la recogida en la orden de esta mañana, pero que el resto de actividades de turismo permanecen cerradas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que nos tenemos que reducir la movilidad o tenemos que reducir la movilidad a nuestro propio municipio, no sería lógico que comenzáramos con excursiones turísticas de un municipio a otro. Por tanto, en esta fase también permanecen cerradas las actividades turísticas relacionadas con traslados a diferentes municipios, aquellos en los que residimos. Y por nuestra parte, yo creo que son las principales diferencias respecto a las recogidas en la fase 1 que se encuentran en la orden publicada esta mañana. Queremos insistir, por tanto, que dándose las condiciones sanitarias para pasar a la fase 1,
Euskadi aborda esta nueva fase siendo exigentes en los requerimientos que establecemos, siendo extremadamente cautelosos con las medidas de protección que ponemos en funcionamiento y desde luego, haciendo un llamamiento a la ciudadanía, a todos nosotros y nosotras, para que seamos responsables. Lehen fasera pasagia bai, baino jarraitu behar dugu oso zorrotzak izaten eta zuhurtziaz jokatzen. Ezin dugu inolako atsedenik hartu eta jarraitu behar dugu oso zorrotz jokatzen. Hemendikan aurrera eta etorkizunera jarraituko dugu koordinazio horrekin, bitariko koordinazio horrekin, estatuarekin eta estatua eta jaurlaritzaren arteko koordinazioarekin, eta sailburuak aipatu duen bezala, behin 15 egun pasatzen dianean fase honetan, gauzak ondo egin baldin baditugu, agian bigarren fasera pasatzeko moduan egongo gera. Baina oso zorrotzak izan behar dugu eta gauzak oso ondo egin behar ditugu hori egin ahal izateko. Es la guía de la que nos hemos dotado, la forma de trabajar, pero insisto, tenemos que ser muy conscientes de que esas medidas tienen que ser muy respetadas, tenemos que trabajar siendo conscientes que si no lo hacemos bien, dentro de 15 días quizá no nos encontremos en condiciones para pasar a la segunda fase. Y nuestra intención es que paulatinamente, con las medidas adecuadas, lo podamos ir haciendo. Siempre basándonos en criterios de salud, que son los primordiales, pero tratando de dotarnos de una actividad social y económica que conduzca a que, desde el punto de vista de salud, lo podamos hacer bien. Son dos parámetros que hemos hablado siempre que tienen que trabajar conjuntamente. Beti esan dugu, aktibitate sozioekonomikoa eta osasuna elkarrei laguntzen diote, eta orain ere elkarrei lagunduko diote eta lagundu behar diote. Eta nire aldetikan besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu. Antes de finalizar, me gustaría realizar un apunte. Como ven, nos estamos adaptando a la nueva situación y esto también ocurre en Osakidetza. Estamos en una fase diferente y creemos que es el momento de replantearnos una de las medidas más difíciles que tuvimos que tomar en el momento más duro de la pandemia. Me refiero a la restricción de las visitas a las personas enfermas que estaban hospitalizadas. Siempre entendimos que podía haber excepciones. Así, en aquel momento se facilitó el acompañamiento en partos, el acompañamiento a menores o de personas que estaban al final de la vida. Osakidetza también, desde el primer momento, mantuvo y facilitó un contacto con las visitas con las posibles visitas de forma telemática o por teléfono. Sabemos que no sustituyó a la proximidad en estas situaciones que se vivieron y entendemos que esto pudo ser para muchos de ellos algo adicional al sufrimiento de saber que sus personas queridas estaban enfermas y en algunos casos fallecieron. Esto, repito, fue una medida que se tomó, que creemos en ese momento fue necesaria y útil, que en cierta medida garantizó la seguridad de los propios pacientes, de los profesionales y de las visitas. Pero creemos que estamos en condiciones de levantar esta restricción de forma progresiva. Por lo tanto, los pacientes ingresados en zonas no COVID van a poder empezar a recibir la visita de una persona. Siempre esta persona que realice el acompañamiento se valorará de forma individual y se tendrán en cuenta aspectos también del paciente, como su situación clínica y emocional, el tiempo que va a permanecer y va a durar el ingreso y si la persona que va a visitar o la que está ingresada es mayor o muy vulnerable. En todo caso, la persona que acompañe deberá ser preferentemente siempre la misma. Y recuerdo que esto se va a iniciar en las zonas no COVID. Esperamos que la situación de nuestros hospitales, de nuestras unidades y de los profesionales que en ellas trabajan vaya facilitando que esto se pueda ir aumentando y mejorando el acompañamiento de nuestras personas enfermas. COVID
ez diren eremuetan, ingresatuta dauden pazienteek, pertsona baten bizita jasotzeko aukera izango dute. Kasu bakoitza banaka valoratuko da. Nada más por mi parte, salvo apelar de nuevo a la responsabilidad individual para que se cumplan las medidas que se indican en cada fase. Insisto en que no debemos bajar la guardia. Si nos relajamos, corremos el riesgo de echar por tierra todo lo logrado hasta ahora. Esto no ha terminado y hay mucho en juego. Eskerrik asko. Egunon Nekane Murga sailburua, egunon Arantxa Tapia sailburua. Eskerrik asko eman dituzuen azalpenengatik, ondo baderitzozue, hasiko gara kazetarien galderekin, hasiko gara lehenengo Nekane Murga sailburuarekin eta gerora Arantxa Tapiarekin. La primera pregunta, consejera Murga, hace referencia a los test. Dice el periodista que según la prensa deportiva, un jugador de la Real Sociedad ha dado positivo en un test que diferencia IgG e IgM. Y le pregunta si Osakidetza está utilizando este tipo de test para la población en general y para sectores básicos como los sanitarios. Y le preguntan también si cree que los test masivos en el fútbol son un ejemplo de uso racional de los recursos. Le puedo decir que la realización de estos test se está centralizando desde la Liga de Fútbol y además se realizan en un laboratorio de fuera de Euskadi. Los test que estamos realizando nosotros identifican IgM y IgG y hacen una forma acumulativa de ambos. Por lo tanto, no diferencia uno de ellos. Pero nosotros, que vamos más allá en seguridad para estos colectivos a los que se les realiza esta prueba, a todos aquellos que da positivo y no está justificada la fecha en la que tuvieron la sintomatología, se les realiza una PCR. Por lo tanto, nosotros sí utilizamos test capaces de identificar IgG e IgM, no diferencian a la hora de decir cuál de ellos es positivo. Además, le puedo decir que se superponen durante un periodo de tiempo desde que inicia la inmunidad ambos y que incluso valores de IgG con IgM normal pueden identificar una infección reciente y por ese motivo nosotros en Osakidetza y el Departamento de Salud realizamos adicional PCR a aquellos que tienen estos test serológicos positivos. Y consejera, ¿teme que con la entrada a la nueva fase perdamos el miedo al contagio? Como he mencionado muchas veces, el temor al contagio o infravalorar el riesgo es algo muy individual y también tiene una parte colectiva. Le quiero decir que yo creo que es malo desde aquellas personas que pueden tener medidas extremas de distanciamiento y que puede generar un temor no justificado. Le quiero decir que debemos todos empezar a ser conscientes de que realmente estamos en unas cifras de infección bajas, pero la otra posición contraria de creer que ya no hay infección ni riesgo de contagio tiene riesgo individual, pero sobre todo tiene riesgo colectivo. El que ahora se permitan que haya agrupaciones de 10 personas no quiere decir que puedan estar 10 personas a menos de 10 metros y que una persona cada día pueda estar con 10 personas diferentes, o sea, con 100 al final de la semana. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que hay una responsabilidad individual, un exceso de temor, como siempre, puede ser malo, sobre todo psicológicamente, pero también aquí está dedicado a aquellas comunidades autónomas donde están sufriendo, por ejemplo, una temperatura extrema y donde los niños, que salgan a la calle a la zona en el momento del mediodía no sería lo más adecuado. Por tanto, seguimos en condiciones de restricciones de movilidad, utilizando franjas horarias y, repito, en el propio municipio a ser posible. Orduan, paseo eta kirolerako ordutegiak berdin jarraituko dute? Bai, printzipioz bai. Esan beharra dago mugikortasuna indikan ere oso murriztuta daukagula, bakoitza bere herrian eta franja horiek errespetatuz. Eta horretaz oso kontziente izan behar dugu, aipatudan bezala, arriskuak nolabait ekiditeko edo ahalik eta gutxienak izateko bai. Horrek esan nahi du, aurrek oraindik ere ordubeteko ateraldia izango dutela? Bai, mantentzen dira orain bezala.
Eso quiere decir que los niños podrán salir como hasta ahora 1 hora a la calle. Exactamente igual que ahora. Tal como decíamos, las franjas horarias permanecen tanto para actividad física, para pasear, para los niños, para las personas mayores. Es decir, lo que está vigente ahora continúa vigente en la fase 1. ¿Los bares que tenían permiso de terraza hasta la madrugada van a poder seguir abiertos o se va a limitar su horario? Pues si tenemos franja horaria de salida como máximo hasta las 11 de la noche, evidentemente no tiene sentido que un bar, una terraza permanezca abierta más allá de las 11 de la noche porque no debe haber nadie en la calle a esa hora. Goizaldeko ordu txikiak erdezabalik egoteko baimona izan ohi duten terraza horiei, baimen bera emango zaie edo ixteko ordua mugatuko zaie? Aipatzen genuen mugikortasuna murriztuta baldin badaukagu, franja batzuk baldin baditugu irten ahal izateko eta gaueko 11etan bukatze baldin bada irtenaldi hori, taberna batek ere bere zerbitzua ordu horretan bukatuta egon beharko luke. Beste galdera bat, ¿pueden ir miembros de una familia en coche sin restricciones? Si son miembros de una misma unidad familiar que conviven conjuntamente, sí. Euskeraz berbera, familia bereko kideak joan daitezke kotxe berean baldintzarik gabe? Baino elkarrekin bizi baldin badira. Ez da nahikoa familia berdinekoak izatea, baizik eta elkarrekin bizi behar dute. Lehen fase honetan joan gaitezke bigarren etxe bizitzara? Ez, argita garbi esaten da ez. Ez lurralde berdinean, ez beste lurralde batean. Mugikortasuna oso murriztuta dago eta noski hori ez dago aurre ikusita. Berdin gazteleraz, ¿se permite ir a una segunda residencia en esta fase 1? En ningún caso, ni en el propio territorio ni en otro territorio. Continuamos diciendo que la movilidad está absolutamente restringida y que además la restringimos al municipio. Nos dicen que en Bilbo solo abrirá un hotel esta semana y le preguntan a usted de dónde creen que pueden obtener clientes. Bueno, en principio decíamos que es movilidad únicamente en el municipio y como máximo por razones sociolaborales, socioeconómicas dentro del territorio histórico. Bueno, pues pueden darse quizá razones de ese tipo que hagan que en ese hotel pueda haber actividad. También hay que reconocer que a lo largo de todo este tiempo que hemos estado confinados ha habido actividad económica que permanecía abierta y, por ejemplo, en el caso de la realización de obras de construcción, en el caso de mantenimiento eléctrico, de mantenimiento de la red sanitaria o de aguas, bueno, quizá era necesario que existieran algunos establecimientos abiertos por necesidades de las personas que estaban realizando esas tareas. Pues de ese tipo de actividades también se puede nutrir. Bilbon hotel bakar batek zabalduko ditu ateak, nondik uste duzu lor ditzaketela bezeroak? Bueno, aipatzen da norberaren herrian bizi eta aktibitatea egin behar dugula, gehienez lurralde historikoan bertan, baina ikusi dugu konfinatuta egon geran momentuan ere bazirela ezinbesteko aktibitate batzuk eta agian obra batean ari zirenak edo argindarra edo ura emateko konponketak edo egin behar zituzten pertsona horiek agian kanpotarrak dira edo lurraldez kanpokoak eta pertsona horiek bizi behar zuten edo lo egin behar zuten nun edo nun eta horrelako aktibitateak ere mantentzen dira, beraz, agian hortikan bizi daitezke. El BOE autoriza la apertura el próximo lunes de las ITVs. ¿Se conoce cómo se va a hacer esa reapertura? ¿Si tendrán prioridad los vehículos a los que se les ha caducado la inspección durante el estado de alarma? Bueno, lo que conocemos es se abren las ITVs y conocemos las condiciones de seguridad y salud con las que tienen que trabajar las personas que atienden en las ITVs. Eso es lo conocido, atendiendo como siempre todas las recomendaciones, manteniendo las distancias de seguridad con todas las EPIs necesarias si así se estableciera, pero lo que todavía no está regulado es en qué orden y cuáles van a ser las condiciones para los vehículos que tienen que obtener esa ITV. Estamos esperando esa nueva orden. Estatuko boletinak ITV-en irekiera baimendutu datorren astelehenerako, nola egingo da irekiera hori? Lehentasuna izango dute alarma egoera honetan baimen hori kadukatu zaienek? Bueno, badakigu nola egin behar duten pertsona horien segurtasuna eta beraien osasuna mantentzeko beste dozein aktibitateetan bezala. Hori argi dago eta segurtasun neurri guztiak, osasun neurri guztiak hartuta. Ez dakiguna da benetan zein izango diran txandak, auto horiek kadukatuta baldin badute beraien baimena nola izango, ze lehentasun izango dituzten eta bar. Horretarako beste orden baten zain gaude eta espero dugu ahalik eta azkarren jakitea.
Bueno, galdera erabat politikoa. ¿Qué opina sobre la posibilidad de que se celebren elecciones autonómicas en julio, una vez que ya hemos conocido por la publicación en el BOE que el Gobierno central autoriza esta convocatoria electoral? Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas. Una es la autorización, la posibilidad de que se realicen, y otra cosa es que tienen que darse las condiciones sanitarias y de salud que garanticen que realmente eso vaya a ser posible y sea posible de una forma lo más adecuada posible, garantizando condiciones de seguridad y salud, como siempre, y además que haya plenas garantías democráticas de que podamos ir a votar. Por tanto, son dos cosas bien distintas. Y siempre decimos, en cualquier actividad priman los objetivos de salud, siempre. Luego, si hacemos las cosas bien, como decíamos, si atendemos todas esas restricciones de movimiento, si atendemos todos los aspectos que nos van diciendo de forma permanente desde el Departamento de Salud y vamos transitando de una fase a otra, en julio estaremos en disposición de poder celebrar elecciones. Pero hoy, a día de hoy, eso todavía es un poco prematuro decirlo. Ahora bien, tenemos que jugar con la premisa de que hacemos las cosas bien, de que somos responsables, seguimos todos los consejos del Departamento de Salud y que podemos estar en esas circunstancias en julio. BOEk hauteskundeak egiteko baimena eman du, zer iritzi duzu hauteskundeak uztailean izateren inguruan? Bueno, nik uste dut argi dagoela gauza bat dela baimena ematea, hau da, posible izango litzateke, baina hori gauzatu ahal izateko osasun parametro guztiak onak izan behar dute, hau da, kalean egon behar dugu, berme demokratiko guztiak izan behar ditugu, osasun bermeak izan behar ditugu, hau da, transizio desberdinetan fasez fase pasa behar dugu, gauzak ondo eginez horregon gaitezke. Esan dugu baita ere, interesgarria dela gobernu osatuat, gobernu sendo bat izatea, legebiltzar berri bat, legebiltzar sendo bat izatea, datorren krisialdiari aurre egiteko. Baina, beti esaten dugun bezala, lehentasuna osasunak dauka. Eta gauzak ondo egin behar ditugu horrea iritsi ahal izateko. ¿En qué lugar queda el plan del Gobierno vasco de reiniciar la docencia presencial desde el 18 de mayo dentro de la fase 1 que se inicia este lunes? ¿Lo ha autorizado el Ministerio de Sanidad? Bueno, lo hemos acordado, decía que dentro del plan Bizi Berri del Gobierno vasco estaba esa posibilidad. Hemos trabajado muy intensamente ambos gobiernos, hemos colaborado para que, bueno, pues algunos aspectos que los veíamos un poco diferentes, tal como detallado, puedan llevarse a cabo con la modificación que se introdujo en el decreto de alarma el pasado miércoles. Eso es posible y lo que está previsto, también creo que lo decía, es que a partir del 18 de mayo se puedan ir incorporando paulatinamente diferentes cursos a las aulas en forma presencial. Siempre teniendo en cuenta que se está limitando esa entrada de alumnos al ámbito presencial a aquellos cursos que van a ser clave en la vida de uno de nuestros chicos y chicas. Es decir, aquellos que van a ir a la universidad, los que van a transitar entre fases de lo que es la ESO hacia el bachiller, en formación profesional también van a dar un salto, es decir, limitando cuáles son, cómo son y cuál va a ser la forma de incorporarse. Y siempre también, bueno, pues a través del acuerdo con los diferentes agentes que se van a ver involucrados. Lo decía la consejera el pasado jueves, creo recordar, y bueno, en principio está previsto que a partir del día 18 se puedan incorporar los de segundo de bachillerato, es decir, los que van directamente a hacer la selectividad. Para nosotros es muy importante, así como hemos mantenido una actividad industrial mínima en este país, que también todos nuestros jóvenes puedan tener una educación lo más adecuada posible, sobre todo, siempre, pero sobre todo en esos momentos que van a ser claves en su vida de cara a lo que va a ser su profesión en el futuro. Osasun Ministerioak baimendu aldu Euskadiren irakaskuntza presentziala 18an hasteko plan hori? Bueno, asko eztabaidatu dugu eta asko landu dugu guzti hau eta sailburuak aipatzen zuen 18tik aurrera aurre ikusten dugu ez guztiak batera, noski, eta baita ere oso mugatuta kurso zehatz batzuetara. Hau da, beraien bizitzan gure gazteak garrantzitsua izango den une batean. Hau da, fase aldatu behar dutenean, goi mailan baita ere, eta unibertsitatera pasa behar dutenean.
ez da aurre ikusten guztiak batera eta guztiak momentu batean egitea, baizik eta aurre ikusten da 18an poliki bigarren batxilergokoak hastea, beti zorroztasunez neurri guztiak hartuta eta eragile guztiekin baita ere hori landuta, noiz, nola eta bar, baina bai, mantentzen dugu 18tik aurrera hasi daitekela hezkuntza mundua. Ildo beretik, irakasleek diote ez direla osasun neurriak bermatzen, zer uste duzu? Bueno, nik uste eta hain zuzen ere, oraindikan gaur 9 dela, eta hori prestatu behar dela, eta hori aurre ikusi behar dela. Baina ez bakarrikan hezkuntzan edozein aktibidadetan egin den bezala. Gure industria berreskuratu zanean, hain zuzen ere, hor protokolo batzuk ezarri ziren eta martxan daude dagoeneko. Edo konstrukzioan beste hainbeste. Merkataritza aste honetan hasi danean baita ere ezarri dira neurri batzuk, eskolara, esango genuke hezkuntzara bueltatzeko ere aurre ikusita daude protokoloiek eta oso zorrotz jarraitu behar dira gauzak ondo egin ahal izateko. Baina noski hori bermatuta eta adostuta egon behar du eskola bakoitzan eta hezkuntzako zentro bakoitzan, unibertsitatean beste hainbeste. Gazteleraz berdin, los profesores dicen que no se garantizan las condiciones sanitarias para que se regrese a las aulas el día 18. ¿Qué opina? Bueno, probablemente si tuviéramos que continuar en las mismas circunstancias, de la misma manera que cuando abandonamos las aulas, evidentemente no. Pero precisamente lo que hay que trabajar, tal como se ha hecho en cualquier otro ámbito de actividad, se hizo en la industria, en la construcción, se ha hecho en el comercio, se ha preparado para todo el sector de la hostelería y la restauración, evidentemente hay que preparar las aulas y hay que preparar la formación pues de una manera diferente. Yo creo que hay tiempo y hay manera de hacerlo. Otros sectores lo han hecho, la parte de funcionarios que van a volver al ACUA también a partir del lunes que viene también se ha preparado, hay tiempo y hay que hacerlo. Las circunstancias y la forma de hacerlo no va a ser evidentemente igual que aquella que abandonamos a primeros de marzo. Va a ser diferente, hay que acordarla y hay que trabajarla. Hezkuntzaren inguruan azken galdera bat, sindikatuek esan dute ez direla lanera itzuliko 18an, itzulera hori ez bada negoziatua. Urratsik egingo da negoziatzeko, ala asmo berdina mantenduko da? Nik uste dut sailburuak aipatu duela, eta egin dituela bilera bat baino gehiago, baino aste honetan eragile desberdinekin bilerak aurre ikusita daude dagoeneko. Los sindicatos dicen que no van a ir a trabajar el día 18, a no ser que sea una entrada negociada. ¿Se va a negociar o se va a seguir con el mismo plan? Bueno, yo creo que la propia consejera presentó este plan hace más de 15 días, lo ha comentado, lo ha estado trabajando con diferentes agentes y me consta que esta semana también se va a continuar trabajando con los diferentes agentes sociales, pero también pues con las diferentes patronales de la educación, como no puede ser de otra manera. ¿Tiene potestad el gobierno vasco para restringir la movilidad dentro de la provincia que el gobierno central sí permite? Bueno, pues precisamente en la orden que se ha publicado está recogido y le voy a hacer referencia exactamente a qué elemento, a qué artículo nos podemos acoger. Y es en el caso de la movilidad al artículo 7.4 y se lo voy a leer si le parece bien. En el artículo 7.4 dice que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 514/2020 de 8 de mayo, las medidas previstas en el apartado anterior serán aplicadas por quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma como representante ordinario del Estado en el territorio. Y de acuerdo con este artículo sí lo podemos hacer. Jaurlaritzak baldu eskumenik, gobernu zentralak baimendu duen provintzia barruko mugikortasuna murrizteko? Bai, hain zuzen ere adostasunean, bi gobernuen arteko adostasunean hori aurre ikusi da, eta gaur boletinean agertudan ordenean, 7.4 artikuluan agertzen da nola egin daiteken eta zergatikan egin daiteken. Bertan esaten da, erkidegoko lehendakariak kasu honetan, beste presidentek ere bai, baina erkidegoko lehendakariak baduela aukera hori egin ahal izateko. ¿Quién discrimina si un desplazamiento es una excepcionalidad? Bueno, evidentemente yo creo que en primer lugar tenemos que ser conscientes y muy responsables de lo que estamos haciendo y una excepcionalidad puede ser que hay que ir a trabajar a otro municipio o que hay que asistir
al médico por cualquier razón, aunque sea diferente a la del COVID, evidentemente, y porque en el municipio en el que residimos ese tipo de médico, ese tipo de especialista, por ejemplo, no existe. Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que estando con la movilidad absolutamente restringida, hay un cierto tipo de actividades socioeconómicas que normalmente se producen entre municipios, pero lo que no sería lógico y no deberíamos en ningún caso hacer es movernos de municipio para actividades de actividad física, de ocio, de ir al monte o a la playa a un municipio que no es nuestro. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos en una primera fase y que todavía tenemos muchas amenazas y muchos riesgos que es mejor evitar. Norke zehazten du zer den desplazamentu horietariko bat? Bueno, nik uste dut badagoela zentzuz jokatzea, eta zentzuz jokatzea da ezin degula mugitu ez bada egoera sozioekonomiko batengatikan. Hau da, adibidez, aipatze genuen, medikura joan behar baldin bada, espezialistana joan behar baldin bada, eta zure herrian ez dago, aldameneko herrian dago, hori logikoa litzateke. Edo zerbait berezi egin behar duzu, edo herri txiki batean bizizea, eta zure herrian ez dago, erosketa berezi bat, zuk behar duzuna egiteko aukerarik, joan daiteke, edo eskolara joateko, joan bar baldin badira aurrak edo lanera juteko, noski aurre ikusita dago. Baina inoiz ez genuke erabili behar, aktibitate fisikoa egiteko, edo mendira juteko aldameneko herrira, edo beste ez dakize lekura, edo ondartzara joateko. Gauza guzti horiek zentzuz jokatu eta arriskuak badaude oraindikan, eta saiestu egin behar ditugu alik eta gehien. 15 egun dira, nik uste dut pixkanan bagoa zela irikitzen, eta tentuz eta zentzuz jokatu behar dugula. Azken galdera bat. ¿Por qué las medidas en Euskadi son más restrictivas que en otras comunidades autónomas? ¿Significa que los datos en Euskadi no eran realmente buenos para pasar a la fase 1? Yo creo que los datos los conoce muchísimo mejor la Sailburu Murga, pero bajo ningún concepto. Los datos en ningún momento se han puesto en duda, en ningún momento. Son suficientemente buenos y tenemos capacidad de responder. Pero lo que queremos es, precisamente como comunidad autónoma, y dado que tenemos la posibilidad de hacerlo, no asumir riesgos innecesarios. Y ante, por ejemplo, la posibilidad de que una movilidad excesiva pueda generar más riesgos, la evitamos. Ante la posibilidad de que una actividad de ocio con casi 200 personas en la calle, como se ha previsto, suponga la posibilidad de unas concentraciones excesivamente elevadas, desde luego preferimos retrasar ese movimiento 15 días y darle prioridad a que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, puedan comenzar con su actividad educativa. Hemos preferido darle prioridad a eso en lugares controlados, bien asesorados desde el punto de vista de seguridad y salud, y tratar de retrasar aquellas otras actividades que entendemos que son de más riesgo. No podemos pasar de una situación de casi absoluto confinamiento a concentrarnos tantas personas en la calle con el riesgo que ello supone. Zergatik Euskadin hartutako neurriak zorrotzagoak dira beste erkidegoetan hartutakoak baino, horrek esan nahi du lehenengo fase honetara pasatzeko datuak ez zirela hain onak? Ez da gutxiagorik ere. Kasu honetan datuak onak ziran, oso sailburuak askotzoro beto aipatuko ditu, lehentasunak jarri ditugu beste leku batzuetan. Datuak onak ziran eta nahiko baliabide ditugu demostratu dugun bezala herri honetan. Baina baita ere, aipatu dut hasieratik, zorroztasunez jokatu nahi dugu arrisku gehiegi hartu gabe. Eta kasu honetan pentsatu dugu kalean agian 200 pertsona izateak, elkarrekin izateak, naiz eta distantziak saiatzen gehan jartzen hasiera batean, batean 200 pertsona leku batean jartzea agian izugarrizko arriskua izan daitekela. Eta iruditu zaigu hori pixka bat atzeratzea etzi joala inora, eta beste 15 egun atzeratzea erabaki dugu. Eta kasu horretan, adibidez, esan dugu, guk nahiago dugu gure gazteak eskolara bueltatzea maila berezi horietan, aipatu dugun bezala, eta beste arrisku hori ekiditea. Leku kontrolatuetan kontrolatzen dugu nola dagoen, kanpoan agian ez da kontrolatua egongo. Beraz, hori izan da erabakia eta hori da gure ustez kontuz ibili behar izatea. Mugatzen nahi baldin magea mugimentua, izan gaitezen nolabait arduratsu zentzu horretan. Sailburuari pasako dietitza berak datuak askotzero beto ezagutzen ditu.
Sí, bueno, yo en relación a esta pregunta quería decir que nosotros en todos los aspectos que se evalúan, tanto cuantitativos como cualitativos, hemos tenido todo con unas cifras que realmente yo creo que estamos orgullosas de ellos. O sea, nuestra capacidad de incrementar asistencialmente, nuestros datos epidemiológicos del número de casos en los últimos 15 días, el número básico de reproducción, el RT de número de casos contagiados secundarios, también si evaluamos la densidad por focos. Todos nuestros datos, ya sean de capacidad, ya sean epidemiológicos, ya sean de cómo estamos organizando la gestión de casos y contactos, nuestra capacidad de realizar test, estando la segunda en el Estado después de una comunidad que es 10 veces más pequeña que nosotros, todo ello nos ha posicionado en un puesto adecuado para iniciar esta fase. Pero también somos conscientes de la realidad. Nosotros vivimos inicialmente como fue una epidemia que se inició a partir de un acto social que se juntaron personas, que se inició también por uno de nuestros profesionales en un viaje y después un contagio entre personas. También hemos conocido una incidencia de las más altas del Estado. Y todo ello nos lleva a la prudencia. Queremos potenciar todos aquellos aspectos que consideramos básicos, como pueden ser laborales, educativos, sociales. Reconocemos el valor que tiene que las personas salgan de casa por aspectos sanitarios, porque no es bueno tanto sedentarismo. Sabemos lo que están sufriendo nuestras personas mayores. Todo este compendio y la garantía de nuestros datos nos hacen dar este paso adelante, aunque ya le digo que la experiencia vivida ha sido dura. Y por ello, por todo esto, damos el paso adelante, pero lo damos con prudencia, lo damos monitorizando de cerca los resultados y sin temor a decir en cada momento lo que es mejor para Euskadi. Eskerrik asko Murga sailburua, eskerrik asko Tapia sailburua, honen bestez amaitu dugu. Eskerrik asko zuei.